Listo. A petición de ustedes ya iniciamos con la grabación. ¿Sale? Ok, entonces les decía que va a venir lo de los sistemas. Ya vimos lo que son los sistemas abiertos, lo que son los sistemas cerrados. ¿Sí? Los sistemas cerrados son aquellos que pues no tienen ninguna entrada. ¿Sale? Solamente funcionan para lo que tienen que funcionar y ya, pero no se relacionan entre sí con otras partes, no tienen otros objetivos en común con otras áreas, solamente para las que fueron creados, ¿sí? También veíamos lo que tiene que ver con los modelos. Bueno, les decía de los sistemas cerrados. Estos saben que se encuentran aislados de las influencias ambientales o entorno exterior. Eso es bien importante que se lo aprendan, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les decía, solamente tienen un objetivo en común, un objetivo y ya, no se relacionan con nada del exterior, no tienen influencias ambientales o externas como los sistemas abiertos, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a diferenciar a los sistemas abiertos de los sistemas cerrados. Ok. Un sistema, un suprasistema y un subsistema, son ejemplos de grupos humanos, de empresas, de familia, de las personas que integramos el núcleo familiar, de las personas que integramos una organización, de ustedes como estudiantes en un grupo de clases, de todos los que integramos la universidad. El cuerpo humano ustedes saben que está integrado por partes también, ¿no? Órganos, huesos, etcétera, que lo hace funcionar. Entonces todas esas partes se conectan y forman un sistema, un suprasistema o un subsistema. Ajá. Ok. Un ejemplo de sistema cerrado, muchachos, les hablaba yo, por ejemplo, de un reloj, ¿no? Que lo podemos ver como un sistema cerrado. Pero ya en la práctica, para algún área, departamento, empresa, no sé, en la vida real, por ejemplo, el departamento de investigación y desarrollo dentro de una organización de informática, sin interacción fuera de la empresa, donde su único propósito es proteger todos los secretos comerciales, todas las invenciones que se van haciendo, todas las creaciones, etcétera, todo lo que se está produciendo, investigando y haciendo dentro de la empresa, eso es un ejemplo de sistema cerrado. ¿Por qué? Porque no tiene interacción con el entorno, es algo que se queda ahí, nada más, no sale de ahí, ¿ok? Entonces es un sistema cerrado, ese es un ejemplo de sistema cerrado. Un ejemplo de sistema abierto puede ser la comunicación interna entre un área en específica con sus empleados, por ejemplo, el área de producción con los empleados de esa área, o el área de producción con los empleados del área de recursos humanos o de marketing, ¿sí? Todos estos se van comunicando entre sí. Por ejemplo, el área de ventas dice, este mes no vendimos, área de marketing, necesitamos que implementes una estrategia para elevar nuestras ventas. Entonces, el área de marketing va con el área de presupuestos y le dice que necesita recurso para poder echar a andar esa estrategia que van a implementar. ¿Sí me explico? Y entonces el área de presupuestos posiblemente vaya con el área de recursos humanos y les diga que va a necesitar contratar más personal para poder
mandarlos a diferentes lugares a promocionar ese producto o ese servicio que están ofreciendo. Entonces hay una interrelación entre todas esas áreas. Ese es un ejemplo de un sistema abierto. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. No, maestra. Ok. No, profe. Veíamos que un sistema está conformado por 4 elementos primordiales, que son entradas, procesamiento, los resultados y después de ahí hacemos una retroalimentación, para ver si se dio de la manera que nosotros queríamos o si no, pues buscar las posibles estrategias para mejorar. Entonces, esos son los 4 elementos primordiales de un sistema: entradas, procesamiento, resultados y retroalimentación. Prácticamente esto que les estoy diciendo lo hicieron ustedes en el primer cuestionario. ¿Se acuerdan de la unidad 1? Bueno, después, gestión estratégica, muchachos. Aquí hay que tener bien clara la diferencia entre gestión estratégica y gestión empresarial, ¿sí? La gestión estratégica es ese proceso en donde se analiza la información ya existente de una empresa para diseñar, ¿qué? Pues una estrategia que le permita sobrevivir, ¿sí? Es decir, pues funcionar, destacar en un mundo competitivo como el que vivimos hoy en día, de negocios. Entonces, debe de considerar los factores tanto internos como externos. Eso es una gestión estratégica. La diferencia entre la gestión empresarial es que para que las empresas puedan alcanzar sus objetivos, requieren estrategias significativas a partir de un plan de acción, para saber qué es lo que deben hacer, qué es lo que deben evitar, cómo van a alcanzar sus objetivos, etcétera, etcétera. Entonces ahí en la gestión empresarial ya son las estrategias en sí a partir de un plan de acción, ¿sale? Esa es la diferencia entre gestión empresarial y gestión estratégica. La gestión estratégica nada más es el proceso de analizar la información para diseñar estrategias que les permitan sobrevivir, ¿sí? Considerando factores internos y externos. Esa es la gestión estratégica. Y la gestión empresarial es realizar un plan de acción, ¿ok? Y también veíamos los diferentes tipos de estrategias, muchachos. Entre ellos, o una de ellas era la estrategia competitiva. Que con base en Michael Porter nos decía que son los medios a través de los cuales las empresas pueden obtener una ventaja competitiva. Por ejemplo, la fabricación de productos a un bajo costo, la producción de bienes y servicios, y satisfacer las necesidades del consumidor a partir de un valor, ¿sí? Lo que veíamos de la cadena de valor, precisamente, tener un liderazgo en costos, que haya una diferenciación del producto y que se tenga un enfoque del producto, ¿sí? Eso es lo que nos dice prácticamente la estrategia competitiva de Michael Porter. Lograr esos 3 aspectos, y si las empresas pueden lograr los 3 aspectos, pues serán la número 1 siempre, pero si no, con una de esas 3 estrategias que se enfoquen en una de esas 3, ya sea en el liderazgo en costos, en la diferenciación o en el enfoque, con eso ya la hicieron, ¿sí? Otra cosa que veíamos era los elementos de la gestión empresarial, muchachos. ¿Cuáles son los elementos de la gestión empresarial?
Bueno, la misión, la visión, los objetivos y el FODA son los principales elementos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué ustedes creen que la gestión estratégica es importante para las empresas? Pues obviamente porque nos permite o les permite a las empresas mantener una ventaja competitiva, ¿sí? Por eso es importante la gestión estratégica, porque permite a las empresas mantener una ventaja competitiva, no alcanzarla, no reducirla, no enfrentarla, sino mantenerla. Ajá. Bueno, pero ¿qué es entonces una ventaja competitiva? ¿Quién me quiere decir? ¿Nadie? Era algo que una empresa ofrecía diferente a la competencia, lo cual le brindaba un valor a sus productos y por lo tanto la preferencia de los consumidores hacia esos productos. Así es, perfecto. Es el valor que una empresa es capaz de generar y que lo haga diferente de las demás. Muy bien. Ok, a ver, además de las estrategias competitivas que hablábamos, ¿qué otras estrategias vimos, muchachos? ¿Se acuerdan o no? Vimos las estrategias competitivas, las estrategias corporativas y las estrategias operativas. ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, antes de que se me pase, regresando al tema de los sistemas, alguna de sus características, muchachos, de los sistemas que veíamos era que la transformación, ¿sí? Pueden transformarse, sí, pueden cambiarse, modificarse, sí. ¿Por qué? Porque por eso veíamos que existe una retroalimentación. Esa retroalimentación nos va a ayudar a transformar a lo mejor el proceso que no estábamos llevando de manera adecuada, ¿sí? Nos ayuda también una de las características de los sistemas es que hay jerarquías, ¿sí? En esos sistemas y también existe una globalidad. ¿Para qué? Para poder lograr los objetivos. Esas son las características. Ahora sí, vámonos. Eso fue a grandes rasgos lo que vimos en la unidad 1. ¿Tienen dudas hasta ahí? No, profa. Ok, no va a venir nada diferente a lo que hayamos visto. ¿Sale, vale? Luego, en la unidad 2, pues entramos de lleno a lo que es el diagnóstico interno. ¿Qué es un diagnóstico interno, muchachos? Acuérdense que ustedes hicieron su wiki, eso lo deben de tener bien claro, porque lo investigaron, lo leyeron, lo organizaron, lo integraron entre todos. Entonces, ¿qué es un diagnóstico interno? ¿No se acuerdan? Si yo les digo que es el análisis integral del medio ambiente interno y externo de la empresa, ¿les estaré diciendo lo correcto o no?
muchachos. Bueno, creo que era la mala, Ajá. decíamos que teníamos que hacer el diagnóstico interno, pero checar cómo estaba evaluar todos los recursos de la organización y habilidades que encontramos dentro de ella, y veíamos lo del formulario SMART, creo, o no, algo así. Así es. Entonces, solo vamos a ver en el diagnóstico interno, solamente se va a realizar un análisis del interior de la organización, ¿sí? Olvídense del ambiente externo, olvídense de los competidores, olvídense del análisis exterior de la organización. Su nombre lo indica, diagnóstico interno. Un análisis integral completo ¿de qué? Del interior de nuestra empresa. ¿Sale? Eso es un diagnóstico interno. Y ese diagnóstico interno, muchachos, es fundamental para que la empresa pueda elegir las mejores estrategias para trabajar con sus debilidades y oportunidades. Ajá, y que le ayude a lograr una ventaja competitiva sostenible. Si yo les dijera que el diagnóstico interno es fundamental para que la empresa trabaje con sus amenazas, ¿estaría yo en lo correcto? Yo digo que no, profa, porque las amenazas son externas. Así es, perfecto. Entonces, debe trabajar o nos ayuda a trabajar con las debilidades y oportunidades de la empresa, ¿vale? Ok. A ver, díganme por favor, si yo les digo o que les estoy hablando de las capacidades especiales con las que cuenta la empresa, que es algo que la pone como en una posición privilegiada frente a la competencia, que son los recursos que la empresa puede controlar, las capacidades, las habilidades que posee, las actividades que se desarrollan dentro de la empresa. Les estoy hablando de qué, de fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas. De fortalezas, ¿no? Perfecto, muy bien. Si yo les digo que son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar contra la permanencia de la empresa, les estoy hablando de qué, fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas. De amenazas. Perfecto. Si yo les digo que las fortalezas son factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, ¿les estoy diciendo la verdad o no? ¿Dijo las fortalezas? Ajá, No. exactamente. Muy bien. Ya ven, ya estudiaron. Ya les puedo poner el examen ahorita mismo. Si yo les digo que son aquellos factores que son positivos para la empresa, que son favorables, que los podemos explotar al máximo y que son aquellos factores que se descubren en el entorno en el que actúa la empresa y que a partir de ellos nosotros podemos obtener ventajas competitivas. ¿De qué les estaré hablando? ¿De fortalezas, de debilidades, de oportunidades o de amenazas? Oportunidades. Perfecto. Oportunidades. Así es. Vimos algunas técnicas o matrices para realizar el diagnóstico interno. Ajá.
¿Me pueden recordar cuáles vimos? El FODA, ¿no? El FODA, muy bien. ¿Y qué otro? El MEFI, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del MEFI? Bueno, aparte de estos, dentro de las unidades, cuando hicieron la actividad del diagnóstico interno, de los modelos del diagnóstico interno, ustedes también encontraron ahí las técnicas SMART. Ajá. Las técnicas SMART nos ayudan a establecer objetivos, muchachos, ¿sí? ¿Para qué una empresa debe tener objetivos? ¿Para qué creen que para una empresa es importante establecer objetivos, muchachos? ¿No? Imagínense que ustedes se levantan hoy, empiezan su día, se van caminando, no sé, de su recámara a la sala, de la sala a la cocina, de la cocina al comedor, no se suben las escaleras y se sienten muy cansados. De repente así como que se agitan bien rápido y se sienten muy cansados. Entonces, se pueden hacer un análisis y dicen, pero ¿por qué me siento tan cansado? Si estoy joven, ¿qué me está pasando? Entonces dicen, es que ahorita pues ya no he ido a la escuela, antes cuando iba a la escuela caminaba de mi casa a la universidad, o me iba en el camión, pero llegando a la universidad bajaba todas las escaleras hasta llegar al edificio de Conta y subía y luego cuando teníamos receso bajaba, caminaba, subía a almorzar y luego regresaba a mi salón y así, ¿no? Entonces dicen, me falta hacer ejercicio. Necesito hacer ejercicio para poder sentirme mejor, ¿no? Entonces dicen, a partir de hoy voy a empezar a caminar 5 minutos. Y después, después de una semana dicen, ahora voy a caminar 10 minutos. Y después de 15 días, ahora voy a caminar 15 minutos, ¿no? Ya después ya ni sienten el tiempo y cada vez van caminando más tiempo. Y ustedes se sienten mejor. Entonces, ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué plantearon? ¿Un qué? Un objetivo. Así es, su objetivo fue caminar todos los días. ¿Para qué? Para poder tener una mejor condición de salud, ¿no? Entonces, las empresas lo mismo, muchachos. Para que pueda lograr el éxito, necesita tener objetivos, porque los objetivos son la base para que las empresas vayan realizando diferentes actividades, ¿sí? Si una empresa no tiene objetivos, ¿qué va a pasar? No va a tener un rumbo. Unos van a querer hacer una cosa, otros van a querer hacer otra, otros otra, y nunca se van a poner de acuerdo. ¿Sí me explico? Entonces, para eso nos sirven las técnicas SMART, para ayudar a las empresas a tener objetivos que nos den unos resultados específicos y que vayan de la mano
con la misión y la visión de la empresa. ¿Ok? Estos objetivos, muchachos, obviamente deben de ser específicos, claros, medibles, ¿sí? Es decir, en tanto tiempo, alcanzables. Luego hay empresas que ponen unos objetivos súper soñados, ¿no? Entonces, que no los van a alcanzar ni por nada del mundo. Entonces, deben de ser alcanzables, deben de ser relevantes, ¿sí? Todas esas características deben de tener. Ok. Entonces, hablábamos del MEFI. ¿Qué significa MEFI, muchachos? Matriz de evaluación de factores internos. Perfecto. Entonces hablábamos de la matriz de evaluación de factores internos, hablábamos del FODA, hablábamos de la cadena de valor, de los objetivos SMART. Estos, muchachos, son herramientas que nos ayudan a realizar un ¿qué? Un análisis. Un diagnóstico interno. Ajá. Esas 4 herramientas nos van a ayudar, son básicas y funcionales para realizar nuestro diagnóstico interno. Hablábamos también o veíamos la cadena de valor. La cadena de valor es una herramienta, como bien lo decíamos hace un momento, de un análisis estratégico interno que nos va a ayudar o que va a ayudar a las empresas a que identifiquen todos los factores que inciden en su ventaja. ¿Qué, muchachos? En su ventaja competitiva. Así es, en su ventaja competitiva. ¿Cómo vamos a identificar esos factores que inciden en la ventaja competitiva? Bueno, a partir de las actividades primarias, secundarias, que realiza la empresa, ¿sí? Acuérdense todas las actividades que conforman las actividades primarias y las secundarias, ¿sí? Entonces, a partir de esa desagregación de sus actividades, es cómo nos vamos a dar cuenta cuál es la ventaja competitiva que tiene la empresa. Por eso se llama cadena de valor, porque vamos analizando cada una de esas actividades para darnos cuenta de esa ventaja. ¿Sí? Entonces, la cadena de valor viene siendo el conjunto de actividades que se llevan a cabo dentro de una empresa para transformar insumos en productos o servicios que le generen valor a los clientes, ¿sí? Y todos estos se dan en los departamentos que tiene la empresa y se interrelacionan con las actividades que les decía, ¿sí? También en la cadena de valor veíamos lo que son las actividades de apoyo o de soporte. Estas actividades de apoyo o de soporte van a ayudar a que las actividades primarias se desarrollen de manera eficiente, ¿sí? Por lo regular, estas actividades están vinculadas con la infraestructura de la empresa. Pero, ¿qué son las actividades primarias, muchachos? Veíamos que las actividades primarias son las que están directamente o indirectamente relacionadas con los productos y servicios. ¿Cuáles?
Están relacionadas de manera directa o indirecta. ¿Se acuerdan o no? Hablábamos de las funciones de logística, las entradas, las salidas. Esas actividades, muchachos, estarán relacionadas directa o indirectamente con las actividades de la empresa. ¿Ya se durmieron? Contéstenme. No, profe. Es que era la logística, era la distribución, almacenaje y algo así, ¿no? Ajá, entonces esa será una actividad primaria o secundaria o de soporte. Una actividad primaria. Perfecto. Muy bien. Eso, muchachos, es en cuanto a la cadena de valor. En cuanto a la matriz MEFI, veíamos que está integrada a partir de los factores externos o internos de una empresa. Díganme. O de ambos. ¿De qué factores se integra la matriz MEFI? ¿De los factores internos, de los factores externos o de ambos? De los factores internos. Muy bien. Algo bien importante para diferenciarla del análisis FODA o DOFA de la cadena de valor es que a la matriz MEFI se le van asignando valores, ¿sí? ¿Se acuerdan que poníamos del 1 al 4, los que no tenían importancia, los que representaban mayor y menor debilidad, mayor y menor fortaleza? Esos van del 1 al 4. Y del 0 al 1 son aquellos valores sin importancia o muy importantes, ¿sí? Los que no tienen importancia le vamos a poner 0,01, 0,02, etcétera. Los que creamos más importantes les vamos a ir aumentando el valor, y el chiste es que de esas debilidades y esas fortalezas que nosotros listemos, nos tiene que dar un total de 1. Ajá. Esa es la principal característica de la matriz MEFI, que se elabora con la asignación de valores. Ajá. Ok. Me decían que la matriz MEFI es la matriz de evaluación de factores internos y nos va a ayudar para analizar y evaluar las debilidades y fortalezas de cada una de las áreas que conforman la organización. Ajá. ¿Cómo la podemos diferenciar del análisis FODA, muchachos? Si el análisis FODA, pues también identifica fortalezas, oportunidades, etcétera. ¿Cómo la diferenciamos? ¿No? Pues porque se le da el valor a los factores, pues no sé si se llaman así, debido a, bueno, clasificándolos por su importancia, eso podría ser una diferencia. Así es. Además, en la matriz MEFI
o de evaluación de factores internos, solamente vamos a evaluar las debilidades y fortalezas. Ajá. Y en la metodología o en el análisis FODA vamos a identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y a partir de ello vamos a implementar estrategias, ¿sí? Pero en la MEFI, acuérdense que solamente vamos a ponderar las debilidades y fortalezas, el análisis interno. Esa es la diferencia entre una y otra. ¿Sale, vale? Entonces, podemos, muchachos, después de esto, ver que las fuerzas externas de una empresa o las fuerzas externas son aquellas que la empresa no puede controlar, ¿sale? Sin embargo, puede analizarlas para buscar lograr una ventaja competitiva que los lleve a una mejora continua, ¿sí? Lo que veíamos de las amenazas, podemos convertir esa amenaza a lo mejor en una fortaleza, ¿sí? O en una oportunidad, dependiendo de qué tipo de amenaza sea. Entonces, es importante que nosotros sepamos que los factores externos son aquellos que la empresa no puede controlar, ¿sale? ¿Cuáles son esos factores externos? Lo veíamos en las primeras clases. ¿Cuáles son esos factores externos, muchachos? El tiempo, el mercado, la inflación, la tecnología, alguna construcción ajena a la empresa, cosas así que no puede controlar la empresa. Así es, todos aquellos factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ¿sí? Todo, políticos, no sé si les había dicho políticos, sí, ¿verdad? Todos esos son los factores externos que la empresa, pues obviamente no puede controlar. Económicos, ajá, una recesión, pues ya no está en sus manos, es algo que no puede controlar. Ok. También veíamos que las empresas, para poder diseñar estrategias, necesitan analizar su mercado, ¿sí? Entonces, necesitan saber cuáles son los gustos de sus clientes, sus necesidades, sus preferencias de consumo, cuál es su comportamiento de compra. Algunos compran por necesidad, otros compran por deseo, otros analizan sus compras. Hay personas que dependiendo de su estado de ánimo es su comportamiento de compra, ¿sí? Van y compran y compran y compran para sentirse mejor, etcétera, etcétera. Entonces, para las empresas es bien importante hacer este análisis de gustos, necesidades, comportamientos, preferencias, estilos de compra de sus consumidores. ¿Cómo se le llamará a ese análisis, muchachos? Análisis del entorno. ¿Se acuerdan que veíamos lo del entorno?
¿Recuerdan que veamos lo del entorno, muchachos? ¿Cómo se le llamará? Este es un análisis del entorno ¿de qué? Cuando yo como empresa analizo a mis consumidores, a mis clientes, ¿se acuerdan que les ponía el ejemplo de, veíamos la diferencia entre consumidor, cliente, etcétera, cuando veíamos los entornos? Entonces, cuando yo analizo todo este comportamiento, esas necesidades, gustos, preferencias, etcétera, estoy haciendo un análisis de mi entorno, ¿de qué? ¿No se acuerdan? No, profa. ¿Podría ser del mercado? No, no me acuerdo de eso. Así es, del análisis del entorno de mercado. En esa ocasión hasta les di la definición de que era un mercado. ¿Se acuerdan? Y vimos la diferencia entre cliente y consumidor. Les puse el ejemplo de los pañales, ¿no? Me acuerdo, algo así. Bueno, entonces, hacer ese análisis es hacer un análisis del entorno de mercado. Ajá. Bueno, es bien importante para todas las empresas, muchachos, poder hacer investigaciones profundas de nuestros mercados, conocer quiénes son nuestros clientes, con quiénes estamos compitiendo, quién es nuestra competencia, ¿sí? Saber cuánto venden nuestros competidores, cuántos competidores tenemos, cuáles competidores son directos, cuáles indirectos, dónde están, quiénes son, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo de las tiendas de autoservicio y poníamos el ejemplo de Walmart, me parece, de Bodega y Chedraui, algo así de los productos, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros, nuestra empresa, conozca a sus competidores, ¿sale? Ok. Tenemos muchachos clientes, consumidores, que son los que compran el producto para su uso final, es lo que les decía. Y tenemos los clientes empresariales, que son aquellas organizaciones que compran el producto para usarlo en procesos productivos, ¿sí? Entonces, los clientes consumidores son aquellos que van a hacer uso del producto, ¿sí? Bueno, algo que no analizamos a fondo, muchachos, pero quiero que lo tengan en cuenta, es que todos esos factores externos que no están en nuestras manos, que veíamos que era todo lo que tiene que ver con el entorno político, económico, social, tecnológico, nos ayuda a hacer un análisis, muchachos. Ese análisis, o hay una técnica que nos ayuda a realizar ese análisis. Esa técnica es la técnica PEST, P-E-S-T, o PESTEL. Ajá. Nos ayuda a ver cuáles son esas situaciones o condiciones que se presentan en nuestro entorno político, social, tecnológico, económico,
para poder aprovechar esas oportunidades o esas condiciones, ¿sí? Como el ejemplo que les ponía de lo que está pasando ahorita en la pandemia. Para algunas empresas, pues toda la situación de este virus que estamos teniendo, pues fue algo que las vino a afectar. Sin embargo, a las empresas de tecnología les benefició, ¿sí? Entonces, esas empresas aprovecharon esas condiciones que se les presentaron. ¿Para qué? Pues para mejorar la conectividad, para incrementar sus ventas, para hacer más propaganda y publicidad en redes sociales, etcétera, ¿sí? ¿Dudas, muchachos? Hasta aquí, de lo que vimos. No, maestra. Ok, entonces, ¿quién me quiere decir que es una ventaja competitiva, muchachos? Lo acabamos de ver hace un momento. Se los acabo de repetir. Son las características o atributos que posee un servicio o producto determinado y que le otorga superioridad a la empresa sobre sus competidores, ¿sí? Es algo que yo hago diferente de mi competencia. ¿Vale? No se les olvide. La ventaja competitiva puede ubicarse de manera sostenida, temporal, competitiva. Ajá. Ok. Pues prácticamente ya dimos un repaso general de todo lo que vimos, ¿sí? No se les olvide, por favor, darle un repaso a los modelos también que vimos, a las 5 fuerzas de Porter. ¿Qué más? Nada más, a eso, ¿sí? Les voy a pedir de favor de tarea que me estudien el esquema, los elementos del esquema de las 7S. 7S de McKinsey. Ahorita se los anoto aquí en el chat, ¿vale? Necesito que me estudien eso nada más para que no tengan problema en su examen. No te escuché. ¿Me puedes repetir la pregunta, porfa? Se cortó. Oh, sí, su examen lo hará en Forms. Lo van a contestar en Seduca. Oh, entiendo. Ahí va a estar. ¿Sale? Sí, ok. Jueves de 7 a 9, ¿verdad? Es correcto. Les voy a dar las 2 horas para que lo puedan contestar. Va. Si me preguntan la está bien. Ya les puse ahí en el chat lo que quiero que me estudien. ¿Sale? Aparte de todo lo que repasamos ahorita.
Ok. Les voy a pedir de favor, muchachos, que lean, le den una leída a la unidad 3, porfa. Ahí pueden encontrar lo que les puse en el chat, ¿sale? Nos vemos entonces el próximo jueves. Que tengan un bonito día, cuídense mucho. Voy a dejar de grabar. Vale, profesor, igualmente tengo un bonito día. Gracias. Maestra. Gracias, bonito inicio de semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. En cuanto